Mexicali transparencia en la situación de las finanzas públicas y endeudamiento de Baja California, para lo cual preside esta conferencia de prensa Octavio Sandoval López, presidente de Coparmex Mexicali, a quien le cedo el uso de la voz. Solo opiniones de favor en el proceso de preguntas y respuestas, el poder anotarse conmigo para llevar el orden. Adelante, por favor. De Morena, y lógicamente eran para obras que pues hasta el momento no se han visto y esta administración ya se va. Sería bueno saber dónde quedó y dónde se ejecutaron estas obras. Desde el inicio del gobierno, la simulación y la actuación diaria es lo que hemos venido viendo. Desde su campaña en el 2019 fueron falsas promesas y solo se convirtieron en mentiras a medias. Hoy Baja California no solo vive una inseguridad nunca antes vista, sino que tenemos un gobierno que voltea hacia un lado y que con la mano en la cintura dice: hoy no tengo dinero para hacer frente, y en lugar de ir ante una institución bancaria y hacer una solicitud. Dirigente, pues bueno, pasaron ya las elecciones, no sé si ya se ha hablado de un tema de qué va a pasar con el partido ahora, con otro tercer capo completo de Morena. La diputada Eva María habló incluso de, pues debería de buscarse un cambio de dirigencia ya después de domicilios, no puede haber usuarios, familias sin este servicio de energía eléctrica en estas épocas de julio y agosto, en donde las temperaturas ascienden inclusive hasta los 50 grados, ¿no? La verdad es que metimos por medio de la Secretaría del Ayuntamiento un exhorto para poderlo votar en el Cabildo y que se pueda hacer un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad para que no corte la luz en el verano, sobre todo en estas fechas de... Coparmex Mexicali transparencia en la situación de las finanzas públicas y endeudamiento de Baja California, para lo cual preside esta conferencia de prensa. Amigos que nos siguen a través de las redes sociales, aquí en su noticiero Temple Social Matutino, donde pues informamos sobre la información que se encuentra vertida en las portadas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana, haciendo un especial énfasis en algunas notas, sobre todo cuando pues consideramos pertinente opinar sobre lo que consideramos correcto o incorrecto dentro de cada una de estas notas. Hoy, por cierto, pues acudiremos a las 9 de la mañana al mañanero de la alcaldesa de Mexicali, Lupita Mora, que pues tiene muchas cosas hoy dentro de las temáticas. Ayer hay que recordar que se aprobó aquí en el ayuntamiento los matrimonios igualitarios, y también pues está el tema de este préstamo que al parecer lo hizo de manera arbitraria a el gobierno del estado. Bueno, pues primeramente felicitar a todos aquellos que ya se echaron su mañanero, aquellos que apenas lo están degustando, y pues yo en el transcurso del noticiero estaré, y ustedes observarán ahí, dando mis pequeños sorbos para agudizar la garganta y tener una mejor resonancia para todos ustedes. Y bueno, pues iniciamos rápidamente con la información vertida en Diario Reforma. Bueno, pues primeramente, fútbol, campeón de campeones, León versus Cruz Azul, domingo a las 18:30 horas. Fórmula 1, la Fórmula 1 tendrá carreras sprint 100 kilómetros a 17 vueltas en 3 grandes premios. El primero de ellos mañana, el Silverstone Sprint sábado 10:30 horas, carrera domingo 9 horas. Bueno, por otro lado, aquí hay que cerrar un archivo. Cierra México las energías limpias, Cuba abre. Y aquí dice: el gobierno de Cuba abrirá inversiones extranjeras en energías limpias y eximirá impuestos por 8 años a las empresas. Además, no cobrará aranceles en la importación de maquinaria y equipos. Pues como que poco a poco va trascendiendo Cuba ahora a lo que es
el mercado internacional a democratizarse un poco más y abrieron pues de manera más limpia el tema de la utilización de las redes sociales. Pues esto pues ha marcado el acontecimiento que acabamos de observar en días pasados, donde pues el domingo precisamente fue cuando se manifestaron a nivel nacional, y todo esto vertido a través de la conexión a través de las redes. Ahora hay que pues ver también que en un momento dado, pues hoy este anuncio le pone el ejemplo al propio presidente de la República de México. Y necesito hacer aquí un pequeño acomodo, así que vamos a ir rápidamente a esto, levantarnos un poquito más aquí porque estamos bastante bajos en cuanto a la altura para que mis lentes se enfoquen bien. Son progresivos, así que quienes saben de lentes entenderán de qué estoy hablando. Bueno, pues desbordan conflictos, enciende a pobladores inacción entre grupos armados, recrudece violencia en 7 estados pese a la presencia de fuerzas federales. Los conflictos armados entre grupos del crimen organizado y la reacción de pobladores han generado en la inseguridad en Zacatecas, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Tamaulipas, a pesar de la presencia de pues intento de policía que es la Guardia Nacional, el ejército diezmado por el poder avasallador de la mano que le exige que se haga tonto pues de la presidencia de la República, y policías locales que a estos sí pues no hay mucho que exigirles, la verdad. Con una pistolita, ¿qué van a hacer en contra de pues camaradas armados con R15, con cuernos de chivo, no? Así que la policía municipal, sinceramente mis respetos en lo poco o lo mucho que alcancen a hacer, pero ya lo que es la Guardia Nacional, un verdadero despilfarro de dinero a lo bestia, y sobre todo de una forma muy pues venida a menos, porque todos sabemos que la Guardia Nacional no ha servido para nada. El crimen organizado está avasallando México y las muertes ya han duplicado las que en un momento dado tenían las administraciones pasadas. Y ya después de 3 años, que ya por favor se deje de chillar el presidente y se ponga a trabajar y se faje los pantalones, porque al parecer traen aguas. Por otro lado, piden en Estados Unidos impuestos a países que contaminan. Washington, senadores demócratas acordaron incluir un impuesto a las importaciones de países que carecen de políticas agresivas contra el cambio climático. También en más información, saturan migrantes Tapachula por refugio. En tumulto piden el asilo, apiñados con desorden, sin medidas sanitarias adecuadas. Los migrantes centroamericanos y haitianos pasan horas y hasta días para ser atendidos en las oficinas de la Comisión Mexicana Ayuda a Refugiados, Comar, en esta ciudad. Pues recordarles a nuestros ciberamigos que estamos directamente en la página de Sepan TV. Ahí pueden vertir sus comentarios y opiniones sobre lo que aquí estamos pues llevando a cabo dentro de la información. Bueno, pues continuamos con diario. Vence violencia y ahora va a Tokio. Citlali Medina, el maratón de Tokio 2020 será una prueba más para el temple de Úrsula Sánchez, maratonista jalisciense que venció la violencia intrafamiliar y quiere dar el ejemplo a otras mujeres y a su hija Zoe. Pues bastante importante esta nota. Y pues vamos hablando de notas, vamos ahora al diario El Universal. Imagen del día: primeros viajes en cablebús, preparan bloque opositor, agenda para frenar a AMLO.
PRI, PAN y PRD buscan desde la 65 legislatura defender la Constitución y los órganos autónomos de los planes del mandatario, planes dictatoriales, por cierto. Incompetente la SSPC para responder si se espía a periodistas. Ante señalamientos de seguimiento a críticos de la 4T, la dependencia no da información. Todo lo que no le convenga al gobierno, pues no van a dar información. Y si no, pues aquí tenemos el caso de Baja California, donde todo el mundo se pregunta, pues en qué gastaron 1.400 millones de pesos en asesores, cuando pues anda pidiendo prestado el gobernador alrededor de 600 para saldar deudas a los ayuntamientos. Y bueno, vámonos con más información. Refinerías con paros récord por combustóleo. Esta situación no permitió que se pudiera operar ni el 50% de su capacidad. Las 6 refinerías que opera Pemex impusieron una marca durante el primer semestre de este año, un récord en el número de paros no programados. De acuerdo con cifras de la petrolera, entre enero y junio de este año se registraron 217 paros en sus operaciones debido al exceso de combustóleo que se produjo en este periodo y que no se puede sacar porque no hay quien quiera comprarlo. O sea, y haciendo otra refinería estúpida de más en nuestro país. Esas son las incoherencias. Bueno, la OMS viene variante más peligrosa de COVID. Bruselas, la pandemia de COVID-19 está lejos de terminar y hay una fuerte probabilidad de que surjan nuevas variantes preocupantes, más peligrosas, advirtió ayer el Comité de Urgencias de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, guatemaltecos cruzan a México para vacunarse. Y también Laureano y Beni unidos por el rock, o sea, Beni Ibarra y Laureano Brizuela. Lo que son acá contemporáneos, cuarentones, saben de quiénes estamos hablando. El ángel del rock, por cierto, porque yo pues siempre he sido fan de este cantante que lamentablemente cayó en las garras de el SAT, o Hacienda en aquel entonces, y estuvo en su apogeo prisionero. Por otro lado, en Excelsior, el periódico de la vida nacional, gira de despedida a 2 meses de dejar el cargo la canciller alemán Angela Merkel se reunió con Biden en la Casa Blanca, donde destacó que comparten valores. Por otro lado, dan luz verde a la reforma eléctrica, avanza prioridad para la CFE. Por ahora la nueva ley no perjudica a los productores privados. Sí, te los voy a creer, bola de ineptos, ya que aún no se ajustan todas las normas del sector, resolvieron magistrados. Un tribunal revocó las suspensiones. Cuba pone trabas y liberación de manifestantes. Los abogados de detenidos no pueden presentar recursos porque los tribunales y estaciones de policía pues simple y sencillamente están cerrados, acusaron los activistas. Sigue a su corazón. La regiomontana Bárbara López pensó que ser reina de belleza, pero la vida la llevó a los escenarios. Estrena la comedia mexicana La Mesera. Por otro lado, México tiene 5 minoristas entre los más poderosas del mundo. FEMSA, Coppel, Soriana, Chedraui y Liverpool son las que destacan a nivel global, aunque lidera Walmart. Esto es un estudio de Deloitte. Por otro lado, el asombro de la ciencia viaja en COVID. Cristóbal Miguel García, pasante en física y alumno de matemáticas de la UNAM, acerca del conocimiento científico a pobladores de zonas de alta marginación en el país, y él y otros estudiantes adoptaron un laboratorio móvil a bordo de una combi modelo 92. Si la montaña no viene, los aceleradores de partículas van a la montaña, refieren. Por otro lado, en periódico Milenio, vamos a ponerles notitas aquí abajo, por cierto. Turismo mexicano de vacunas gastó 325 millones de dólares. En la pandemia, el Consejo Nacional Empresarial del Sector contabilizó más de 905,000 viajes a Estados Unidos que recibieron el biológico entre marzo y mayo de este año.
Por otro lado, sin pacificar no pasaremos a la historia, dice el presidente. Andrés Manuel reconoció que si no se pacifica México, su gobierno no será acreditado históricamente, aun cuando haya avances, y aseguró que la población del Triángulo Dorado, incluso de Badiraguato, está feliz con sembrando vidas. Pues bueno, esas son las notas que él da, pero no es nada más el crimen organizado. Usted, señor presidente, ha sido un fracaso en el tema de la pandemia, ha sido un fracaso en el tema de infraestructura, porque nada más tiene 3 obras y todo lo que resta del país, ¿qué le pasa? Y también pues hay que hablar del tema de educación, donde está pidiendo, aún con todos los riesgos que implica, el que los alumnos vuelvan a clases. Y también pues hay que hablar del sector salud, pues ya lo mencionamos, no nada más es COVID, también estamos hablando de las demás abastecimiento de diversos medicamentos y tratamientos, y también pues hay que decirlo de manera clara y contundente: usted, señor presidente, realmente no ha generado las oportunidades de trabajo. Hay millones de mexicanos más a 3 años de su gobierno, incluido 2019 y parte del 2018, cuando Enrique Peña Nieto le dejó el país completamente a usted. A partir de ese momento empezó a caer el empleo, se destruyeron inversiones, se destruyó la capacidad de retención de inversionistas nacionales y extranjeros, pero sobre todo se creó una gran incertidumbre de la cual todavía no se recupera México. Así que esta 4T que usted la autonombra, pues no existe, es otra mentira más, y la más potente que hay dentro de todo su mandato. Esta 4T no es una 4T, a menos de que la quiera ver como el gran fracaso de México. La 4T sí existe, pero es sinónimo del gran fracaso de un sistema anárquico, dictatorial, pero sobre todo corrupto en nuestro país. Esa es la realidad de lo que usted le está dando al pueblo mexicano, y sobre todo el contubernio con el crimen organizado, porque usted lo dijo desde la Mesa de los Pinos y lo demostró fielmente con los actos llevados a cabo en Sinaloa el día que se bajó usted a saludar a la mamá del Chapo. Bueno, por otro lado, vamos con más notitas aquí abajo y continuamos con Grupo Milenio. Gana segundo récord la reforma eléctrica, pero falta largo trecho. Dicen: carambola a ciudades europeas bajo el agua por tormentas. Y en la jornada, adversarios presionan por medidas coercitivas y leyes más severas. Pacificar el país sin mano dura es un desafío, dice AMLO. Su convicción ante la historia es que la nación logre estabilidad social. Lo mejor para abatir la violencia son las opciones de desarrollo. Se construye con gobernadores un frente contra la inseguridad y no hubo frontera entre autoridad y delincuencia en sexenios pasados. Claro que la hubo. El que se ha visto un cobarde ante el crimen organizado es usted, señor presidente. ¿Tiene la Ciudad de México la mejor policía de México?, dice Sheinbaum. Pues sí, si no se echan porras entre ellos mismos. López Obrador: es opcional el retorno a clases presenciales. Por otro lado, utilizan niños halcones en el centro histórico. Momento en que uno de los menores realiza su labor de alerta mediante un radio portátil de banda civil a comerciantes ambulantes que se despliegan en el eje central Lázaro Cárdenas. Debido a los operativos de seguridad pública de autoridades de la Ciudad de México, el pequeño también ayuda a recoger mercancías antes de que policías las retiren. Bueno, por otro lado, Latinoamérica se enfila hacia otra década perdida, dice la CEPAL. También, y en más notas, participar en la consulta desalentaría sabotajes, dice la SG. Por otro lado, AMLO dice: listo el Plan Nacional de Abasto de Medicamentos. Pues tiene casi un año diciendo lo mismo, ¿no? Bueno, al menos 68 muertes por el temporal en Europa. Entrenados en Estados Unidos son los asesinos del presidente Moisés haitiano. Tuvieron capacitación militar. El Pentágono dice en archivos varios colombianos detenidos en Haití. Por otro lado, la enmienda no causa daño. Tribunal revoca otro fallo contra la reforma eléctrica. Anula suspensión que dio el juez Gómez Fierro a Solar Orejana. También,
Hipocresía en Washington. Rusia emite un comunicado que dice pretender desestabilizar a Cuba. Inaceptable, dicen. Demanda el cese del bloqueo impuesto a la isla desde 1962. Por otro lado, en El Financiero, pues básicamente comentarles que tan empujona la ley eléctrica de AMLO. Resolución tribunal revoca suspensión, pero aún hay más juicios de amparos vivos. Desafío de AMLO: si la 4T no pacifica el país, no pasará a la historia. Pues sí, se está pasando a la historia, lo reitero, como el peor gobierno que hemos vivido. Peor que Peña Nieto, peor que Felipe Calderón, peor que Fox, peor que Ernesto Zedillo y peor que Carlos Salinas de Gortari. Así que sí tenemos un parámetro para medirlo, señor presidente. Qué lástima que usted no va a aparecer en esta consulta que mañosamente está haciendo para agosto, donde se despilfarrarán 800 millones de pesos que podría servir muy bien para pagar a los maestros interinos. También podría servir para que compre medicamento para el cáncer y también podría servir para que mejorara la infraestructura, pero en todo el país, señor presidente. Y no es tanto el problema de que si hay muchos diputados plurinominales, el problema es usted, acéptelo. Debuta hoy Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Está pendiente la ratificación. Rogelio Ramírez de la O inicia hoy funciones como secretario de Hacienda en espera de ser ratificado por la Cámara de Diputados. Para Luis Fonserrada de la AmCham, los retos que enfrentará son elevar la recaudación y estabilizar las finanzas de México. Por otro lado, la Procuraduría decretó para reconvertir oficinas en Ciudad de México. Hay 1.7 millones de metros cuadrados desocupados. Habría depas de hasta 15 millones de pesos. Bueno, que se vengan también a reestructurar aquí en Baja California, porque sabrían que aquí en Baja California nuestro gobernador se agarró donando lo que no es de él, o se hace edificios del pueblo, edificios de gobierno, y ahora pues curiosamente hay contratos millonarios de renta a edificios que misteriosamente pues tienen alguna vinculación con el propio gobernador del estado, Jaime Bonilla, uno de los más corruptos que hemos conocido, que incluso ya las lenguas viperinas, como dicen luego, pues esas lenguas dicen que ha salido más rata en 2 años que lo que fue Kiko Vega, y eso dicen ya es decir bastante. Bueno, por otro lado, también hay que comentarles que inicia difusión de consultas sobre si se debe juzgar a expresidentes. Esta estupidez nacional de derroche de 800 millones, preguntándole al pueblo si el presidente de la República debe de cumplir su función que la ley le exige de castigar a los corruptos. Pues la verdad es que esto es como, digamos, ¿cómo lo podría decir? Jugarle el dedo en la boca al pueblo mexicano o verles la cara de pensativos a todos los mexicanos. Por otro lado, ven agilidad en aduanas al ya no depender del SAT. En más información, El Economista. Déjenme darle un traguito aquí a mi suculento, delicioso y muy bien apetecible cafecito. El Economista. Secretaría de Hacienda y Crédito Público relevó entre pandemia por COVID y reforma tributaria. Herrera estuvo 2 años al frente, logró reforma en pensiones. Ramírez de la Hoya entró al relevo, falta ratificación en el Senado. Ahorita se me vino a la mente, ¿se acuerdan aquella cara de asustado, de temeroso, de ay Diosito, no sé qué me está pasando, de Arturo Herrera cuando lo nombró López Obrador como secretario de Hacienda? Es un hecho histórico. Nunca se había visto a un funcionario tan cobarde cuando le asignaran un puesto, pero en fin. Magistrados revocan otra suspensión contra la ley. Tribunales allanan el camino a la contrarreforma eléctrica
de la 4T. La reforma seguirá suspendida hasta que sean revocados todos los amparos otorgados por los jueces Gómez Fierro y de la Pesa. En el segundo recurso contra la iniciativa que revocan los jueces, aún faltan unos 20 más de 53 presentados. En el Heraldo de México, hashtag San Lázaro, Sergio Gutiérrez apunta a mesa. Mexicanos a Estados Unidos gastan 325 millones de dólares para irse a vacunar. Advierte Delgado a juicio los morenistas indisciplinados. El presidente nacional del partido indicó a sus legisladores en reunión privada que serán puestos a disposición de la justicia quienes cometan cualquier tipo de delito tras los casos de Saúl Huerta y Cipriano Charres. Por otro lado, en Diario La Razón, ante censura, Biden busca restablecer internet en Cuba. Más de 12,000 casos de nuevo, 3 estados dan paso atrás. Por segundo día consecutivo en el pico, en 24 horas 12,821 positivos. Perfilan Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí bajar a semáforo amarillo. Variante Delta aumenta 17.8% en solo 15 días. Cifra pasa de 654 a 771 según la data de datos del GISAID. Ya está en 28 entidades. Por otro lado, destaca Estudillo baja de 9 lugares en homicidios. El gobernador de Guerrero subraya en su entidad pasó del primero al 10º lugar en ese delito. Señala que se ha recuperado la gobernabilidad y la deuda de la entidad ya es la tercera más baja del país. Por otro lado, AMLO advierte que 4T no se acreditará si no pacifica el país. Monreal se ve en la boleta y espera que sea con Morena. En Diario La Crónica, pega cambio climático, países europeos sufren devastador temporal. Vámonos poquito ahí para que mantengan la información del clima. Pega cambio climático, países europeos sufren devastador temporal. Por otro lado, Biden dará ayuda directa a pobres, $300 mensuales por hijo y 39 millones de hogares. También caen ingresos fiscales en la Ciudad de México. Voy a estar en la boleta, ojalá sea por Morena, dice Monreal. Más información, nos vamos rápidamente a aquí a 24 horas. Estacionamiento VIP para acudir a Palacio. Cierran Corregidora para aparcar camionetas machuchonas. En la mudanza a Palacio Nacional de la residencia del presidente y una parte de las actividades que se realizaban en Los Pinos, la histórica calle de Corregidora fue cerrada y convertida en estacionamiento de gobernadores y empresarios que visitan o acuden a reuniones de trabajo con el jefe del Ejecutivo. En la administración de Peña, lleno el Zócalo en la administración de Peña Nieto, lleno el Zócalo de coches, pero solo por un día. Bueno, fraudes por teléfono bajan porque migran al internet. En 2020 se reportaron más de 1,000 llamadas relacionadas con el fraude de la patrona, en el que criminales se hacían pasar por dueños de empresas para que empleados depositaran dinero. Este año solo se han registrado 10, pero porque ahora simulan emails de la empresa para dar órdenes. Bueno, aquí ya en la recta final vamos con reporte Índigo. La lucha contra el ruido aéreo. El rediseño del espacio aéreo en el Valle de México se convirtió en un grave problema para los vecinos de la colonia donde hasta está la nueva ruta, pues aseguran que el ruido de los aviones, el cual supera los límites de los normales internacionales, nunca para, lo que les ha provocado daños a la salud como problemas auditivos, depresión y ansiedad. En más información nacional, el fin de los carteles. Lejos de aminorar la crisis de violencia e inseguridad en México, la fragmentación de los carteles del narcotráfico ha dado pie
contribuye a que su lugar sea ocupado por un amplio número de organizaciones más pequeñas que a su vez han diversificado sus actividades delictivas. O sea, el problema se ha agravado. El desafío de la paridad de género de los gobiernos de las alcaldías y en el Congreso de la capital ya es una realidad. No obstante, el reto es que se vea reflejado en políticas que atiendan la difícil situación de violencia de género. Por otro lado, diario 1+1. Si no pacificamos México, no acreditaremos nuestro gobierno, dice AMLO. Y bueno, pues eso ya lo hemos estado mencionando en el transcurso de este noticiero matutino de Temple Social. Por otro lado, estaré en la boleta del 2024, dice Ricardo Monreal. Se crea Agencia Nacional de Aduanas, será un órgano desconcentrado de Hacienda. Destape de funcionarios federales en busca de la presidencia en 2024. Y pues una invitación a participar en la consulta popular. En diario Ovaciones. Lleva avión de la Fuerza Aérea ayuda y médicos a Cuba. Por otro lado, si no pacificamos a México no habrá 4T, asegura AMLO. Es un desafío político, una convicción, dice. Pues se va a quedar con las ganas. 12.821 casos nuevos de COVID, supera a febrero. Ley eléctrica desecha amparos. Por otro lado, diario Contrarréplica. Pacificación del país, dan luz verde a reforma eléctrica, piden prepararse para regreso a aulas. Mier y Puente, líderes de San Lázaro, de Morena y Partido Verde. En 24 horas reportan 12.821 contagios de COVID. Comienza difusión de consulta popular. Ayer el INE dio inicio a la difusión del ejercicio ciudadano a través de radio y televisión. Por lo tanto, el instituto anunció que se debe suspender toda propaganda gubernamental. Pide Rusia a Estados Unidos levantar el embargo económico en Cuba para poner fin a las manifestaciones. Amigos, pues con esto damos por terminada la información en los diarios de mayor circulación en la República Mexicana, esperando poder contar con ustedes el día de hoy por la tarde en su noticiero Temple Social. Como siempre, agradeciéndoles sus atenciones y esperando contar con ustedes, como ya les dijimos, hoy a las 6 de la tarde en su noticiero Temple Social. Que pasen un excelente día.